Buenos días. Agenda sindical y nuevo gobierno. ¿Cuáles son las propuestas de los sindicalistas? De esto vamos a hablar en República. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa, es un agrado que esté con nosotros por la mañana, lunes 10 de junio del año 2019, iniciando una nueva semana de actividades, deseando que para usted sea exitosa en todos los proyectos que usted emprenda a nivel personal y profesional. Por nuestra parte, le ofrecemos a usted análisis de diferentes situaciones de la realidad de nuestro país, diferentes tópicos o asuntos que son de necesidad y de relevancia para la discusión ciudadana. Vamos a iniciar la semana hablando un poco de la agenda sindical y las perspectivas del nuevo gobierno. Tenemos representación de diversos sindicatos para escuchar y tener la lectura de ellos, de los primeros elementos de las decisiones del gobierno de Nayib Bukele, el nombramiento de Rolando Castro como ministro de Trabajo y otras perspectivas, otros de los temas que son relevantes, escucharles y tener su posicionamiento. Y es un gusto para mí recibir a Paz Cetino, director de Bases Magisteriales. También saludamos cordialmente a Roberto Gómez, del Sindicato del Ministerio de Hacienda. Y también recibimos cordialmente a Marta Campos, del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Educación, Atramec. Buenos días, bienvenidos a República, qué gusto que nos acompañen. Roberto, bienvenido, buenos días. Bueno, muy buenos días, gracias. Creemos que las expectativas de la clase trabajadora no se mueven, independientemente de quién llegue al poder, son las mismas. Lo interesante es que hoy tenemos la oportunidad de poner algunos puntos en el centro y unificar criterios con todos los diferentes movimientos o grupos de sindicatos que estamos, unidos en las diferentes temas. diferentes temas. Perfecto, Roberto, gracias por tomar la invitación. Paz, bienvenido, qué gusto que nos acompañe nuevamente. No, muchas gracias por la invitación, estamos a la orden, Carlos. Bienvenida, Marta, buenos días. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación y como dicen los compañeros, pues es tiempo como de reunirnos nuevamente, de unificarnos de cara a lo que se nos espera. Bien, tenemos varios aspectos que vamos a desarrollar en el transcurso de la plática. También estamos a la expectativa que se pueda sumar a este panel Luis Ortega, del Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa, también para escucharle a él cuáles son sus perspectivas. Esperamos que se pueda sumar en los próximos minutos. Iniciemos un poco con esto, Paz, luego escucho a Marta y posterior a Roberto. ¿Cuál es su postura? ¿Cuál es su reacción como, en este caso, representante de un grupo importante de sindicatos de profesores y profesoras, como es Bases Magisteriales, del nombramiento de Rolando Castro como ministro de Trabajo? Bueno, nosotros como organización somos muy respetuosos de las decisiones que pueda tomar el presidente de la República. Definitivamente, cuando la gente le da la confianza a un gobierno, a un partido, a un personaje para que se convierta en el primer mandatario de la República, lo menos que puede hacer uno es darle el beneficio de la duda a los personajes que está nombrando. Nosotros no vamos a cometer el error de juzgar a la gente a priori, ¿verdad? Por los cachos, como dicen en buen salvadoreño, que se le hayan puesto a una persona, sino que vamos a emitir nuestros juicios de valor en el momento que sea oportuno, según la actuación de cada uno de estos funcionarios. En ese sentido, como Bases Magisteriales, nosotros le damos el beneficio de la duda, no obstante que hemos tenido algunas malas experiencias con algunas personas que han pasado del sector sindical a convertirse en gobierno, pero esperamos que en esta oportunidad no sea así y me alegra cuando nos damos cuenta de que el presidente de la República dice hoy los juramentos, ¿verdad? Hoy les entrego el cargo, pero también les recibo la renuncia para que en un momento determinado, pues si el funcionario no cumple las expectativas, que pueda ser movido de su cargo. Así que vamos a estar esperando los resultados de cada uno de esta gestión. Bueno, entonces Paz Cetino nos menciona, Marta, el beneficio de la duda. Hay que esperar que empiece a desarrollar las primeras medidas y eso va a permitir, va a ser el punto de inicio con el cual se establece una evaluación o una relación. ¿Cuál es su posición en el caso de Rolando Castro como ministro de Trabajo? ¿Por qué? Porque él viene de la Asociación Salvadoreña de Trabajadores Municipales y también ha sido parte un poco de la historia que liderazgo
liderazgos sindicales, liderazgos de organizaciones de trabajadores y trabajadoras llegan a conformar o a ser parte del Ministerio de Trabajo en algunas administraciones de gobierno. Para usted, ¿cuál es su postura, su reacción inicial? Sí, bueno, sería como muy apresurado pensar de que algo distinto. Sin embargo, él nos llamó a una reunión y se compromete. Y él se compromete en la creación de mesas técnicas donde se va a ver el tema de las pensiones, donde se van a ver también el tema de leyes que afecten a los trabajadores, porque él manifestó de que no es posible de que se cree una ley que pueda afectar a los trabajadores al margen de los mismos y que el Ministerio de Trabajo no sepa nada. Entonces, nosotros pensamos, los que estuvimos ahí, que podría ser que se dé un giro diferente al Ministerio de Trabajo, ya que hemos estado sufriendo una serie de atropellos por parte del Ministerio. Nos han tenido con organizaciones en acefalía, federaciones en acefalía, y nosotros pensamos que el ministro pues tome a bien ser incluyente también. Y bueno, tenemos como esa expectativa diferente. Esperamos que realmente él administre diferente lo que son todos los procesos al interior del Ministerio de Trabajo y que no excluya a nadie ni favorezca a otros. Bueno, entonces ya nos menciona Marta sobre esto, y para tener la primera ronda de participaciones sobre este aspecto que planteo, Roberto, para los miembros del sindicato del Ministerio de Hacienda, primero, ¿cuál es la postura que tienen de este nombramiento, las expectativas que se tienen, y es también un poco lo que se espera de apertura a los sindicatos para diálogo, para conversación, para lograr entendimientos, como lo mencionaba Marta? Quizás no solamente como sindicato del Ministerio de Hacienda, sino sí, que como movimiento sindical aglutinado en la Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños, somos 5 federaciones, ¿verdad? Tenemos un criterio de respeto ante el nombramiento del señor ministro de Trabajo y esperamos que la agenda que se ha tocado en la primera reunión, ahí Martita mencionaba que estuvimos, se le dé vida. Definitivamente tenemos como confederación aproximadamente 7 quejas ante la OIT, ¿verdad? Por maltrato, por abuso de poder, por violación a la libertad sindical, y él decía que había que retirarlas. En la medida que se vayan resolviendo los casos, vamos a ir avanzando, pero si no se resuelven los casos, no. Algunos ejemplos: el despido de la Junta Directiva del Sindicato de la Alcaldía de Santana, por ejemplo, el descuento de salarios a los médicos especialistas del Hospital Rosales. Todavía hay un médico que no le pagan desde hace como 2 o 3 años, ¿verdad? Y eso es un abuso de poder de parte de la titular del Ministerio de Salud, y creemos que el Ministerio de Trabajo tiene que tomar ese rol con más protagonismo. Entendemos nosotros que el Consejo Superior de Trabajo es la instancia donde se deben discutir lo que son las reformas laborales, lo cual no pasó en estos periodos de gobiernos anteriores. El diálogo social es importante que nos sentemos a discutir, ¿verdad?, las diferentes temáticas. Hay casos donde tenemos diferencias demasiado a la vista, pero sí podemos buscar a través de la base legal que tenemos el poder declarar que también tenemos algunas propuestas, tenemos propuestas serias. Por ejemplo, hemos hablado del tema de las pensiones a nivel general, ahí estamos de acuerdo todo el país. Una reforma tributaria profunda, ¿verdad? El derecho al agua, son temas que en algún momento la agenda sindical los va a tomar, y como confederación nos damos cuenta que tenemos trabajadores de agrícolas, trabajadores de maquila, donde la libertad sindical no existe, ¿verdad? Y cualquiera podría decir, bueno, ¿y esto por qué están opinando de eso? Pero con todo respeto, somos trabajadores a nivel nacional y estamos aglutinados y nos identificamos como con conciencia de clase. Entonces tenemos que vernos como asalariados todos y todas, y definitivamente esperamos que el Ministerio de Trabajo, por medio del ministro, logre avanzar en todo lo que ha estado como con tranca, que no han dejado pasar, pero nosotros ya lo estamos haciendo una prueba. Estamos pidiendo la acreditación para el evento de la OIT, que comenzó el día de ayer en Ginebra, Suiza, lo cual todavía sabemos que lo hemos agarrado a quemarropa, pero esperamos una respuesta positiva, porque la discriminación sindical ha sido la moda en estos periodos anteriores. Bueno, muy bien, ya que lo menciona Roberto, porque esto es uno de los temas que me gustaría, tengo que hacer la pausa, pero en los siguientes segmentos que lo abordemos. ¿Cuál es su perspectiva respecto a las instancias tripartitas, específicamente el Consejo Superior del Trabajo, el Consejo Nacional del Salario Mínimo y otros temas de agenda que ya Roberto nos anticipaba, el tema de las pensiones,
pensiones, el tema de la reforma fiscal, el tema del agua, cómo los grandes temas de país también pueden constituirse como un cemento que unifique las expresiones sindicales y su postura respecto al gobierno y otros actores políticos. Volvemos en minutos. Gracias por continuar junto a nosotros en República. Esta mañana de lunes les ofrecemos un panel sobre la agenda sindical y las perspectivas del nuevo gobierno. Me acompañan Paz Cetino, de Bases Magisteriales. También está conmigo Roberto Gómez, del Sindicato del Ministerio de Hacienda, y Marta Campos, del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Educación, Atramec. Vamos a ir desarrollando en el transcurso del programa otros asuntos que se han dado en la semana anterior sobre algunas destituciones, sobre el caso de Capres y las personas que trabajaban para varias secretarías adscritas a la presidencia. ¿Cuál es la apreciación que tenemos de los sindicalistas y que nos acompañan esta mañana? Pero antes quiero pedir a producción, nos puede poner en pantalla una nota elaborada por Jennifer Flores sobre una reciente reunión que sostuvieron el ministro de Trabajo, Rolando Castro, con Luis Cardenal, presidente de la ANEP, y tener un poco esta apreciación tras esta nota, el análisis de nuestros invitados sobre la relación del Ministerio de Trabajo con una de sus contrapartes, que en este caso es el sector empresarial, pero también desde su lectura como parte sindicalista. Veamos. Muy bueno, muy positivo, muy productivo. Para el presidente de la ANEP, el encuentro con el ministro dejó claro la buena voluntad que tiene para trabajar con el sector empresarial. Salimos muy esperanzados de que empezamos nuevas relaciones. Él nos ha manifestado la buena voluntad de corregir estos errores y estas ilegalidades y de ver el futuro con optimismo y con esperanza de nuevas y mejores relaciones. Recordó que la pasada administración provocó que los empresarios abandonaran el Consejo Superior del Trabajo y califica de positiva la creación de consejos tripartitos. Nuestras denuncias sobre la ilegalidad de la conformación del Consejo está siendo ya analizada por él. Está revisando que no puede haber representantes del sector público representando a los trabajadores del sector laboral. En la reunión se lograron consensos para revisar la conformación del Consejo Nacional del Salario Mínimo y el Consejo Superior del Trabajo. Pedirle a la OIT que nos ayude con una cooperación técnica para que el salario mínimo se discuta en base técnica, con cifras, con razones. Y dijeron que este fin de semana viajarán a Ginebra, Suiza, para participar en la cumbre de la Organización Internacional del Trabajo. A dar un informe a OIT planteando de que se inician ya los acercamientos para la conformación y reactivación del Consejo Superior del Trabajo, sobre la búsqueda de eliminar ese proceso sancionatorio que tenemos a nivel internacional. El presidente de la ANEP señaló que a pesar de la buena disposición del gobierno, no retirará la demanda contra el Estado por violación de derechos laborales. No podemos levantar la demanda, pero lo que sí vamos a hacer es a dejar claro y manifiesto el hecho de que la demanda es contra un gobierno que ya salió, que hemos tenido contactos y diálogos con el nuevo gobierno y que tan pronto estas anomalías se corrijan, pues nosotros vamos a certificar, a testificar. Para Teleprensa, Canal 33, Jennifer Flores. Bien, entonces ahí teníamos la nota de Jennifer Flores. Paz, ¿cuál considera usted que debe ser el rol del Ministerio de Trabajo respecto a las gremiales empresariales? En este caso, ANEP, la ASI, la Cámara de Comercio, sabemos que son una de las principales instancias o expresiones del sector privado y que también pueden ejercer presión, buscan interlocución con el Ministerio de Trabajo. Desde su perspectiva, ¿cuál considera que debe ser el rol del Ministerio de Trabajo respecto a estas gremiales? Bueno, nosotros creemos que iniciamos una nueva era donde debemos priorizar los entendimientos con todos los sectores. Y justamente el ministro de Trabajo está obligado por mandato imperativo de ley a buscar esa relación y ese equilibrio entre el interés de la empresa privada y el interés de la clase trabajadora. Ese debe ser el meollo de la cosa, porque en este país lo que se ha dado o lo que hemos vivido, bueno, esa demanda misma de la cual hablan, tiene que ver con ese desequilibrio. Aquí se intentó hacer el antojo de alguien, de un funcionario. A mí no me parece esto, aunque la ley lo diga, yo paso por sobre la ley. Entonces se ha llegado el momento de que se busque un entendimiento con estos sectores y lógicamente estos sectores privados también tienen que entender que en una empresa, en una institución, ya sea esta pública, privada, municipal, autónoma, hombre, el sindicato
es un actor importante, el cual deben escuchar, y en la medida que nos vayamos acercando en la solución equilibrada de las necesidades de los trabajadores, esa empresa saldrá adelante, saldrá a flote. Pero si no es así, si se sigue con la vieja pretensión de aniquilar al sindicato o hacer prevalecer ciertos intereses por encima de las necesidades de los trabajadores, de seguro que van a tener el enfrentamiento de estos sectores organizados. Yo veo muy bien, yo quiero quizás felicitar a Rolando en las primeras de cambio por haber anunciado la creación de una mesa técnica sobre el tema de pensiones. De veras les digo, nosotros como bases magisteriales fuimos los primeros en reaccionar sobre este tema, y a usted le consta, Carlitos, hemos hablado en este set. Nosotros fuimos a la Corte Suprema de Justicia, nosotros hemos hecho movilizaciones de calle, nosotros hemos llegado a la Asamblea Legislativa con propuestas y no tenemos eco todavía. Entonces, a mí me alegra que en la Asamblea Legislativa ya se conformó la comisión ad hoc para el tema de pensiones, que el ministro de Trabajo ahora anuncie la creación de una mesa técnica, y yo aprovecho para decirle a Rolando, al ministro, que no se le olvide incluir en esa mesa técnica la mesa de trabajo por una pensión digna, que es un esfuerzo que se está dando desde hace mucho rato. Así que me parece que la principal función o el principal reto que tiene don Rolando Castro es cómo juntar estos sectores en función de sacar a este país adelante. Retomando entonces estas declaraciones de paz, Roberto, aquí hay un punto. ¿Cómo considera usted el rol, la tarea del Ministerio de Trabajo respecto al sector gremial, al sector empresarial? Tenemos los antecedentes de la salida de la expresión empresarial del Consejo Nacional del Salario Mínimo, también del Consejo Superior del Trabajo, que desde el 2003 ha estado inactivo. Es decir, son dos de los puntos claves, pero también cómo se puede hacer el contraste, si bien es una expresión clave de la sociedad del sector empresarial, pero eso no implica que van a ser los intereses empresariales los que predominen en estas instancias tripartitas, donde está el gobierno y donde está el sector de los trabajadores. Como está la base legal en este momento, son 24 propietarios los que deben de reunirse en el Consejo Superior de Trabajo. 8 que representan a la empresa privada, ¿verdad? Y la empresa privada, la NET es quizás la manifestación más fuerte, pero la empresa privada es amplia. 8 que tienen que representar al gobierno, ¿verdad? En este parte asignan estas tareas a ministros o viceministros, y 8 que tienen que representar a la clase trabajadora. Yo creo que el llamar al diálogo social es importante. Nosotros no podemos descalificar a nadie, ¿verdad? Y tampoco se nos puede descalificar a nadie antes de. ¿Por qué el diálogo social es importante? Porque hay muchos temas que necesitan apoyo. Le voy a dar un ejemplo. Sí. Nosotros tenemos sindicatos de maquila en la confederación. Tenemos una federación que es de vendedores por cuenta propia, otro que es de maquila, ¿verdad? Tenemos sindicatos fuertes que no han podido desarrollarse. ¿Por qué no han podido desarrollarse? Porque hay algunos requisitos internacionales para que una fábrica saque su producto y lo exporte o lo importe, necesita tener sindicatos. Este es un requisito de organismos internacionales. Entonces lo que hacen las empresas es crear un sindicato, pero una seccional de 10 personas afiliadas en una fábrica de 2.000. ¿Cuándo se va a poder avanzar con la libertad sindical si en el Ministerio de Trabajo, al llevar la planilla, al nomás saber la lista, el día siguiente los estaban despidiendo? Entonces hay muchas cosas que hay que dialogar. No tampoco vamos a esconder que muchas veces las actitudes de algunos sindicalistas, en lugar de ayudar al diálogo social a avanzar en esto, se ha detenido, y principalmente cuando hacemos lo que la ley no pide que hagamos. Por ejemplo, no nos podemos subordinar a ningún partido político o a ningún gobierno. Tenemos que estar con autonomía e independencia. Entonces, partiendo de eso, yo creo que podemos entrar en una mesa, dialogar bastante, y tenemos posiciones encontradas, pues sí, pero si no nos sentamos a dialogar, no vamos a saber si vamos a avanzar un poco o no vamos a avanzar. Entonces, el tema del salario mínimo, pues algo, ahí se va a formar un equipo también de todas las partes, pero más que todo en las reformas laborales que ahorita, ¿verdad? Aquí el poder ha dominado. Cuando le digo el poder es que se han aprobado muchas leyes en la Asamblea Legislativa sin la participación de los actores. El tema de pensiones es una de ellas.
Si ahorita un compañero gana 1.200 de salario, le van a dar el 28 o el 35%, con eso no pagan ni los recibos, mucho menos el estudio de sus hijos, y lo van a despachar antes del tiempo. Entonces yo creo que hay temas que hay que sentarnos para ver de qué manera logramos ponernos de acuerdo, y ahí sí le doy el visto bueno al llamado del ministro de Trabajo, donde dice que va a llamar a todas las partes involucradas, porque no solamente los sindicatos, las reglas del juego, ahorita los sindicatos, federaciones y confederaciones, pero también hay asociaciones fuertes como es AGPIN, que ha estado en la lucha por la pensión digna, sí, ¿verdad? Sí. Tuvimos algunas marchas con forma de conjunta, anduvimos por Casa Presidencia, por todos lados nos hemos andado con los compañeros que están ahorita aquí y con otros que también afuera, tratando la manera de empujar un mejor futuro para aquel recurso humano que termina su vida laboral. Tengo que hacer la pausa. Al regresar le escucho, Marta, sobre esto de la relación del Ministerio de Trabajo respecto al sector empresarial y al sector sindical. ¿Es un árbitro o cuál deben ser un poco las líneas en este juego, en esta cancha? Me gustaría escucharle sobre esto, pero también hablemos de uno de los temas que ha marcado la agenda al cierre de la semana anterior, sobre los despidos en CAPRES y qué significa esto, sobre todo en algunas secretarías adscritas a la presidencia. ¿Cuál es su reacción sobre esto? Volvemos en minutos. Gracias por continuar junto a nosotros en República en este panel de la agenda sindical y las perspectivas del nuevo gobierno. Aprovechamos para darle la bienvenida a Luis Ortega, que ya está con nosotros. Él es representante del Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa. Buenos días, Luis. Bienvenido a República. Qué gusto que nos acompañe. Gracias, licenciado. Gracias, compañeros. Disculpas por ver ya un poco tarde, pero aquí estamos para servirles. No se preocupe. Lo importante es que está aquí con nosotros para escucharle y tener su perspectiva de los temas de la agenda sindical. Teníamos pendiente en el segmento anterior escucharle, Marta, un poco sobre cómo valora usted la relación del Ministerio de Trabajo respecto al sector trabajador y al sector empresarial. ¿Podríamos decir que el rol del Ministerio de Trabajo en estos próximos años debe ser un árbitro, un mediador, o debe tener una postura todavía mucho más protagónica sobre los grandes temas de la agenda sindical, pero también de la agenda laboral en el país? Sí, bueno, consideramos que el Ministerio de Trabajo debe tener un papel más protagónico. Y qué bien que se sienta con los de ANET, ¿verdad? Porque lo que resulta es que si se piensa en la empresa privada es donde ocurren las mayores violaciones de derechos laborales y de libertades sindicales. Entonces, claro, el país necesita inversión, necesita producción y generar empleo, pero ante todo eso también es necesario el respeto a los derechos y a las libertades sindicales. Ojalá sea positivo y que la empresa privada permita la organización de sus trabajadores para la defensa de sus mismos derechos, y que desde el Ministerio de Trabajo también haya ese papel más protagónico, ese apoyo real hacia los trabajadores organizados, y que cuando lleguen al Ministerio de Trabajo a hacer su gestión, ¿verdad?, de inscribir un sindicato, y no vayan ya con una lista por debajo al empresario para que los que están intentando organizarse salgan despedidos. Entonces, nosotros esperamos que el ministro de Trabajo, siendo él un luchador social, un sindicalista, ¿verdad?, nos ayude pues a que haya organización en la empresa privada. Es necesario. ¿Por qué? Porque hay despidos, a la gente la despiden sin pasivo laboral. La gente no tiene a veces las prestaciones de ley, no tienen el salario mínimo, por lo menos lo que se exige. Entonces, hay mucho camino que recorrer. Se pensaría de que es un gran reto lograr ponerse de acuerdo con la ANEP. Aquí hay un aspecto que usted plantea, Marta, y me permite consultarlo para introducir a la plática a Luis. Traíamos en los segmentos anteriores, Luis, hablamos un poco de la relación del nuevo ministro de Trabajo y de las nuevas instancias o las personas que estarán en el Ministerio de Trabajo con el sector sindical y con el sector laboral. Y aquí Marta nos menciona, una de las tareas pendientes es el fortalecimiento de los derechos sindicales y el respeto de los derechos sindicales, porque en algunas ocasiones en sectores empresariales el tema de los contratos colectivos, el tema de los respetos de los trabajadores y sus derechos, la indemnización misma en algunos casos pues genera una discusión. En ese caso le planteo, ¿cuál considera usted que debe ser el rol que debe tener tanto el Ministerio de Trabajo en su relación con el sector empresarial sobre este tema de promoción de los derechos sindicales y respeto de los derechos sindicales, pero también el trabajo en las instancias tripartitas, el Consejo Nacional del Salario Mínimo y el Consejo Superior de Trabajo? Sí, efectivamente el reto es grande para el nuevo gobierno, en este caso el ministro, ¿verdad? Si algunas cosas han estado fallando, creo que el ministro
en las primeras reuniones que hemos sostenido con el sector sindical, nos ha dicho que ese es el papel que vienen como nuevo gobierno a tratar de hacer, porque han habido muchos errores en el pasado y yo creo que hay que darle el beneficio de la duda, hay que esperar y hay que verlo de forma positiva. Nosotros esperamos que el nuevo ministro, Rolando Castro, haga su papel, desarrolle su papel como tal y trabaje en estos aspectos donde han estado esas debilidades. Por parte del sector empresarial yo creo que también debe de haber una actitud de apertura. Si bien es cierto, nosotros conocemos que en la empresa privada se han dado muchos problemas y yo les pediría a los empresarios, miren, si digamos los trabajadores es parte fundamental, es el aliado fundamental junto al capital que ustedes tienen como empresarios para desarrollar este país, y todos los países del mundo se desarrollan a través de las buenas relaciones armoniosas, positivas entre trabajadores y empresarios. Entonces es importante el capital, pero también los trabajadores y respetar sus derechos. Entonces yo esperaría sinceramente que este gobierno dé esa apertura y creo que hasta ahorita lo está mostrando. Esperamos que no sea solo el principio, sino que todo el proceso hasta el final como gobierno se haga de una buena forma, fortaleciendo el respeto de los derechos laborales. Ahora, incorporo otro de los temas y estoy seguro que habrá reacciones de ustedes sobre esto. Empezaría con Roberto, luego escucho a Paz, sobre esto que ocurrió la semana anterior ante la disolución de algunas secretarías adscritas a la Presidencia de la República, particularmente entre ellas la Secretaría de Gobernabilidad, la de Transparencia, la Técnica de Vulnerabilidad, que fueron disueltas por el presidente de la República, y genera esa pregunta: ¿en qué condición han quedado las personas que estaban trabajando para dicha secretaría? ¿Cuál es su reacción en este caso sobre esto, Roberto, desde la perspectiva sindical ante estos despidos? Al disolver 5 secretarías se registran aproximadamente 389 empleados de estas instancias que están en incertidumbre jurídica, o en qué condición están, qué implica en el caso de ellos y la lectura de ustedes bajo el marco legal desde la perspectiva sindical. Quizás aprovechar en forma rápida. Aquí hay grupos de intereses, hay grupos de intereses que quieran aprobar la ley de servicio público, antes ley de la función pública. Son 12 ONG que no representan a los trabajadores y trabajadoras, sino que representan intereses. Nosotros, en el diálogo que hemos tenido con el gobierno que acaba de dejar el poder, pasamos 3 años en discusiones, en mesas. No nos pudimos poner de acuerdo porque siempre metían artículos que violaban el derecho laboral, la libertad sindical. Dicen ellos que esta ley es obsoleta, pero esta ley fue reformada por presión de la empresa Calvo en el 2006, más de 100 artículos, y entró en vigencia en 2009. Esta ley deja establecida la norma para poder despedir, para poder reclutar miembros, para poder evaluar el trabajo individual de cada trabajador o trabajadora en el sector público, pero los gobiernos no la aplican. ¿Por qué no la aplican? Para poder meter sobrinos, ahijados, vecinos, hermanos, tíos y todo. Entonces, como hay una práctica de esto, de repente el gobierno que llega en este momento no tiene los datos de toda la gente que está dentro del sector público, pero en cada ministerio, si van a buscar en forma detenida, hay mucha gente que no ha seguido los procesos de selección. Y esta gente, si se le logra comprobar que no lo siguió, hay un motivo justificado para poder aplicar una sanción. En el caso de inclusión social, estas secretarías nacieron por medio de un decreto legislativo. Fuera un decreto ejecutivo, no hay problema, pero nacieron por medio de un decreto legislativo, por lo tanto, tienen que desaparecer por medio de un decreto legislativo. Los puestos de confianza ya lo sabemos cómo tienen que desalojarse, pero los demás puestos la tiene contracorriente, porque no es diciendo despido a medio mundo, ¿verdad? Porque no es una empresa personal, sino que es una institución pública donde los compañeros en este momento han recibido noticias de que van a ser reubicados. Nosotros hemos estado de cerca con los compañeros, trabajadores, los comunes y corrientes. Ellos han recibido noticias que van a ser reubicados, y qué bien, porque si no es así, hay que acudir a las instancias legales
correspondientes para poder defender el derecho a la estabilidad laboral que la Constitución de la República lo deja bien claro. Entonces nosotros creemos que sí es cierto que el gobierno tiene que hacer uso de todos aquellos espacios donde los puestos sean de confianza, pero también debe respetar lo que es la estabilidad laboral y la base legal que tenemos, porque la Constitución, los convenios de la OIT, porque en el tripartismo tenemos la suerte de que existe la OIT, si no muchos gobiernos se dispararan más de lo que se están disparando. Y yo quiero aprovechar para decirle al señor ministro de Trabajo que ordene a quien corresponde la acreditación de los delegados de la CNTS, que es Luis Ortega, el compañero Juan Antonio y su servidor, que todavía la estamos esperando para llegar a... Tal vez ya no llegamos a tiempo al evento de la OIT, pero sí para estar presentes, porque somos parte también de la ADS, la Alternativa Democrática Sindical de las Américas, y yo creo que el dejar participar en los puestos tripartitos a los trabajadores es importante, el no poder discriminar es importante, pero en el caso de inclusión social, sí el sindicato de inclusión social nos ha manifestado que el presidente de la República ha dado la orden de reubicarlo en todos aquellos casos donde por ley no lo pueden despedir así, solo de palabra. Hay un aspecto aquí que ya ha mencionado y nos pone en relieve Roberto Paz, es el hecho del proceso que se ha llevado para estas personas. Él nos anticipa en el caso del sindicato, los trabajadores de la Secretaría de Inclusión Social que tienen la expectativa de ser reubicados, pero están las otras personas que no tenían necesariamente un cargo de confianza, sino cargos técnicos, cargos más de carácter operativo. ¿En qué condición quedan? Desde su perspectiva, ¿este proceso ha sido legal? ¿Se ha llevado bajo el procedimiento debido? ¿Cuál es su apreciación sobre esto, Paz? A ver, parece que los salvadoreños nos estamos dando cuenta que los distintos gobiernos crearon un elefante blanco con esta cantidad de plazas y hoy nos estamos dando cuenta de que hay algunas plazas que, hombre, riñen con todo los principios éticos y moral. Usted está encontrando bachilleres generales y malos bachilleres ganando más que un médico. Eso no puede ser, hombre. Entonces el problema se da en cómo quizás el mecanismo de comunicación que utiliza el gobierno. El gobierno le comunica a cada funcionario, despida a fulano de tal. Eso indica que ese funcionario, y esperaríamos nosotros, que ese funcionario sigue el debido proceso. Sigue el debido proceso. Porque no puede hacer otra cosa más que eso. Hay que seguir el proceso adecuado. De lo contrario, todo esto se va a caer en las cortes y en las salas de lo civil. Ahora, en realidad, los salvadoreños hoy se están dando cuenta, nos estamos dando cuenta, que es una verdadera cloaca la que había ahí. Uno no puede dejar callar en esta situación. No se puede utilizar el gobierno para emplear a toda esa familia o todos sus familiares, máxime la estrategia que utilizó este último gobierno. Yo creo que viene de los gobiernos anteriores, incluso ese nepotismo cruzado, que yo le nombro a su familia acá y usted me nombra a la mía allá. Esa situación debe de terminarse, eso debe de acabarse. Nosotros como sindicalistas lo menos que podemos sugerirle a los distintos funcionarios es que sigan el debido proceso. Y en aquellos casos donde esas plazas se crearon, porque vean cómo es posible que esas plazas que estaban ahí en los distintos lugares eran plazas con salarios tan elevados. O se crearon esas plazas para esas personas, o se despidió a algún individuo, y ahora la pregunta que hay que hacerse es, ¿realmente esas plazas se necesitan? Y si no se necesitan, si fueron creadas a propósito, entonces en la misma ley hay una figura que se llama supresión de plaza. Hay que suprimirlas. Y como dijo, bien dicho por el gobierno, de una pueden salir 3 y le damos más empleo a los salvadoreños. Entonces, aquí lo que hay es, a la gente, muchos críticos no aceptan el mecanismo de comunicación, que es el Twitter. Claro, pero es que ahí él lo hace con un propósito. Es que la gente se dé cuenta realmente lo que han estado haciendo estos gobiernos y está logrando el objetivo. Pero la gente entiende que hoy se da la orden y mañana el cliente no llega al trabajo. Eso no puede ser así, no es así. Es el inicio de un proceso
para su correcto despido. ¿Qué pasa solo para efectos concretos? ¿Qué ocurre? Y tengo que hacer la pausa, pero le escucho sobre esto. ¿Qué ocurre con las personas que su plaza estaba y está sustentada por ley de salarios y que es sustentada por el presupuesto general del Estado aprobado en la Asamblea Legislativa? Para que nos pueda quedar claro a nuestros amigos que nos sintonizan. ¿Qué ocurre ahí? Dos grupos, dos segmentos de población. Ajá. El segmento mayor de trabajadores que debe recibir nuestra solidaridad y nuestro respaldo, que son estos trabajadores de las secretarías suprimidas. ¿De acuerdo? Bueno, a ellos se ha dicho públicamente por el mismo presidente que se suprime la secretaría, pero que los trabajadores serán reubicados en lugares distintos. Entenderíamos nosotros que conservan su trabajo. Esa es una cosa, que creo que ahí no va a haber mayor problema. ¿Ve? En los cargos de confianza, sí, ahí está el problema, como ellos hicieron todo tipo de fraude de ley. Mire lo que pasó en el Ministerio de Educación. Si nosotros fuimos los primeros, creo que el sindicato de Martita fue la primera que advirtió. Esos 15 directores nacionales están haciendo fraude de ley, se están aprovechando del cargo para quedarse enquistados ahí con los mismos salarios. Entonces, esos tienen que desaparecer. Y yo creo que es un poco, deberían de recuperar un poco de moralidad de estos funcionarios. No pueden estar permitiendo que manche tanto su nombre y su apellido y sus familias en estos casos. Uno sabe que cuando un gobierno sale y el otro entra, esos cargos de confianza se acabaron. Viene otra gente, es la gente que va a impulsar el nuevo proyecto. Tengo que hacer la pausa, pero al regresar escucho a Marta y sobre todo el caso particular del Ministerio de Educación, tener su apreciación, porque el fin de semana el presidente publicó un tuit en el cual era directamente sobre remover de sus cargos a 15 directores nacionales en el Ministerio de Educación. Y también escuchar un poco a Luis, qué expectativas se tiene sobre esto, el manejo legal, el debido proceso sobre ello y las implicaciones que esto tiene en la administración pública. Volvemos en minutos. Gracias por su preferencia y seguir junto a nosotros en República. Estamos platicando esta mañana de lunes 10 de junio con Luis Ortega del Sindicato de la Asamblea Legislativa, Roberto Gómez del Sindicato del Ministerio de Hacienda, Paz Cetino de Bases Magisteriales y Marta Campos del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Educación sobre la agenda sindical y las perspectivas del nuevo gobierno. Tenemos pendiente escucharle, Marta, sobre esto porque también fue conocido hace un par de días a través de un tuit en el cual el presidente de la República, Nayib Bukele, le solicitaba a la ministra de Educación remover de sus cargos a 15 directores nacionales. Entonces un poco esto que se había generado, porque eso venía del gobierno anterior, la crítica que se había hecho de personas que habían tenido un cargo ministerial o viceministerial particularmente y que habían asumido un cargo de asesoramiento de carácter técnico. Entiendo, para que nos explique mejor, que estos eran los casos de estos directores, es decir, había sido la misma modalidad. Explíquenos y que queda como el caso de los directores de carácter departamental. Sí, bueno, este es un problema bastante espinoso, bastante profundo, difícil, ¿verdad? Decirle que nosotros como trabajadores organizados hemos estado denunciando de forma constante todas estas situaciones y porque veíamos así a primera mano, ¿verdad?, todo el tema de nepotismo, corrupción, y lo hemos denunciado, pero hasta el cansancio. Entonces, lo que nosotros decíamos es que es la creación de esas estructuras precisamente para ubicar, colocar militantes, familiares, amigos. Entonces han creado direcciones, gerencias, jefaturas y han impregnado el ministerio y los diferentes ministerios, porque creo que no solo es en educación, de mucha gente ganando sendos salarios, mucho más que el ministro y quizás mucho más que el presidente. Entonces, en Casa Presidencial, pues nos damos cuenta de lo que sucede, pero es que esas secretarías creo que funcionaron hasta el 2014, donde recuerdo yo que estuvimos viendo algunos temas en presidencia y ahí estuvimos abordando la ley de la función pública, la discutimos, pero le hicimos algunos aportes, pero igual no funcionó porque los aportes que le hicimos y las críticas que le hicimos como trabajadores igual fueron obviadas y insisten con esa ley. Nosotros hemos exigido la remoción de cargos de confianza. Entonces, en presidencia se creó esas estructuras. Yo creo que los cargos de confianza sí deben de irse. Ahora, con el personal técnico que lo protege la ley de servicio civil, son debidos procesos. Solo la Asamblea Legislativa puede crear
plazas y suprimir plazas. Es mediante decreto. No se puede hacer así como, o sea, como se está haciendo, ¿verdad? Yo creería que las personas que están como técnicos administrativos o de servicio en esas secretarías, entendería yo que tendrían que reubicarlas en otras unidades, a donde pudieran quedar bien de acuerdo a su perfil, a su experiencia, a su conocimiento. Y volviendo al caso del Ministerio de Educación, donde son 15 direcciones nacionales, pues como Atramec hemos pedido la remoción de esos puestos. Y ya en nuestra ley de servicio civil, que es la vigente, porque no tienen por qué estar aplicando la ley de la función pública o del servicio público, porque no es ley, es un proyecto. Entonces, en el artículo 4 dice, excluidos de la carrera administrativa. ¿Quiénes están excluidos? Los servidores públicos que desempeñan cargos de directores, subdirectores y secretarios de estos, gerentes, jefes de departamentos. Ahí está. Nuestra ley dice, aunque hayan pasado a ley de salario de forma fraudulenta con otros nombramientos, porque los directores se blindaron, y yo lo mencioné, y se han ubicado el cargo de asistente técnico, y pusieron a otras personas como directores para que siguieran y ejercieran el trabajo, y ellos se quedaron ahí de un ladito. Ahora salen a la luz los nombres de qué directores, de los actuales o de los anteriores. Si los nefastos fueron los anteriores, fueron dañinos. Entonces, nosotros como Atramec estamos pendientes de esto, porque sabemos de que pusieron a otras personas buenas, que al final intentaron arreglar algunas cosas, pero que también se prestaron al juego del gobierno. Y claro que estamos de acuerdo con la remoción de los 15 directores nacionales y de los 14 directores departamentales, de algunas gerencias y quizás de todos los gerentes, porque también es necesario remover los cargos de gerencias. Hay que limpiar la mesa. Para reiniciar algo es necesario en un ambiente limpio, y para poder reestructurar y rescatar para lo que fue hecho el Ministerio de Educación, es necesario separarlos del cargo a ellos y que se lleven nuevas personas que sean idóneas, que reúnan perfil, que sean adecuadas para el cargo y que además estén comprometidos con la educación. Eso sería lo que yo le podría decir, y nosotros como Atramec estamos muy de cerca viendo el tema de la remoción de esos directores. Específicamente, no queremos directores nacionales ni departamentales del gobierno anterior, y tampoco gerencias. Okay, muy bien. Entonces, teniendo claro un poco la postura de Marta en el caso de los trabajadores del Ministerio de Educación, Luis, escucharle particularmente muchas personas probablemente que están en el sector público trabajando están un poco en zozobra, están a la expectativa de qué va a ocurrir en sus ministerios y esto. ¿Por qué es importante que la gente tenga claridad de las disposiciones y de los marcos legales, como nos mencionaba y hace referencia a Marta, la ley del servicio civil, así como otras disposiciones jurídicas que ya existen ante estos casos? Porque evidentemente los cargos de confianza, por sus características y sus atribuciones, así son nombrados, cargos de confianza que así como llegan se pueden ir, pero ¿qué pasa con aquellas personas que están bajo ley de salario, que tienen una disposición contractual distinta? ¿En qué condición y a qué marcos legales deben ampararse ante los procedimientos que podrían darse en algunas instituciones de gobierno? Sí, bueno, debemos decirlo que el tema de los cargos de confianza, yo creo que todos los compañeros y a nivel nacional está claro de que es una situación que la ley lo permite y se pueden remover. Eso yo creo que ya hay un consenso y una claridad en ese aspecto. El problema está tal vez de la forma como se ha venido haciendo. Siempre todas las cosas, recordemos que debe llevar un debido proceso, ¿verdad? La forma. Si el presidente de la República ha tenido peculiarmente la forma de darlo a conocer a través de los Twitter y todo lo demás, pues él sabrá, pero de igual forma debe seguir un debido proceso, notificarle a esas personas y hacer todo lo que legalmente procede para que los casos vayan bien justificados en el caso de los cargos de confianza. Con la parte de los demás trabajadores, los técnicos, colaboradores y todos los demás trabajadores que no están dentro de esos cargos de confianza, pues yo creo que ahí es claro, se debe de hacer también un debido proceso. Y no se puede a un trabajador, si no existe, dice la ley del servicio civil, la justa causa calificada, si es que el trabajador no ha incumplido, no ha hecho ninguna situación difícil para que se le despida, pues entonces no podrá ser despedido de ninguna forma, porque la ley está la protección
tanto de la Ley del Servicio Civil como el Código de Trabajo y también en este caso en la Constitución de la República y los convenios internacionales de la OIT suscritos por El Salvador. En el caso de supresión de plazas, quiero decir que en la Asamblea Legislativa ya tuvimos un golpe duro. Prácticamente más de 300, casi 400 trabajadores fueron despedidos. ¿Qué es lo que pasó en la Asamblea? Bueno, también se equivocaron los señores diputados y, digamos, la Junta Directiva y despide de forma arbitraria, sin respetar el debido proceso, a muchos compañeros, trabajadores y trabajadoras. ¿Y qué fue lo que pasó? Tuvimos que irnos a una mesa de trabajo con el presidente, sin embargo no pudimos resolverlo y nosotros advertimos de que eso era una violación a los derechos laborales y tuvimos que ir hasta los tribunales. Ya muchos de ellos hemos ganado los casos y el país eso sirve para que el país vea de que se debe de respetar el debido proceso. Hemos ganado casos en lo contencioso administrativo, la sala de lo contencioso administrativo, donde dijo claramente que esas supresiones de plazas fueron violatorias, fueron ilegales y declara ilegal un acuerdo 232 que la Junta Directiva de la Asamblea lo hizo. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema de Justicia da claramente, ya hay resoluciones que dicen que para supresiones de plaza deben de haber análisis profundos y estudios y los diputados deberían de saber eso, lo saben, pero también cometieron un error al despedir a trabajadores de una forma sin hacer ese debido proceso. No se puede quitar a alguien solo porque lo quiero quitar, ¿verdad? Lo mismo pasaría en esta ocasión que si el gobierno comienza a violentar derechos laborales y quiere quitar a personas que no tienen cargos de confianza, pues los trabajadores tienen que hacer el proceso y tienen que defenderse. Vale la circunstancia y el elemento que ya se ha dicho que posiblemente se les va a restituir de su plaza que ha sido, digamos, supresión de plaza y se les va a poner en otro lugar. Eso es bueno. Eso es bueno porque el presidente está actuando y está rectificando tal vez de cómo ha planteado las cosas desde un principio de la supresión. Yo creo que debemos de darle espacios a que las leyes se respeten. Nosotros hemos dicho hasta la saciedad, tenemos 6 años ya prácticamente de estar en contra de ese proyecto de la función pública que se llamaba antes y hoy Ley de Servicio Público. Yo me alegro porque está siendo derrotado ese proyecto de carácter de corte neoliberal impuesto por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y este gobierno está teniendo apertura. Ya dijo el ministro, nos dijo a nosotros que va a sacar todo lo que tiene que ver de materia laboral de la Asamblea Legislativa y en este caso se va a retirar ese proyecto de la función pública, del servicio público, porque han dicho este grupo impulsor hasta la saciedad que con eso se va a terminar el nepotismo. Yo quiero decirles que eso no es cierto. Con ese proyecto lo que se hace es legalizar el nepotismo y la corrupción no se va a quitar tampoco. Entonces lo que trae son despidos, lo que trae es violentar la Constitución de la República, el marco nacional y el marco internacional de leyes que defiende los derechos laborales. Por eso nosotros hemos estado en contra y vamos a estar en contra de ese proyecto que a nivel del mundo, donde lo han puesto, lo que ha habido es golpe a los derechos laborales y explosiones sociales, las cuales nosotros no quisiéramos que para este país, que hemos vivido una guerra tan dura, vuelva a suceder. Tengo un minuto, pero le quiero consultar algo muy concreto, Luis, de lo que usted mencionaba de los casos en específico, es decir, por lo que había ocurrido de los antecedentes en la Asamblea Legislativa, por la experiencia, ¿cuánto tiempo lleva esto en la sala de lo contencioso? Es decir, ¿o cuánto tiempo lleva el proceso para tenerlo referencia desde el momento que se dieron estos despidos injustificados, que estaban bajo ley de salarios, que ustedes acudieron a las instancias pertinentes? ¿Cuánto tiempo en promedio les llevó? Vaya, mire, entre el tiempo que se puso, o sea, se despidieron a los compañeros, ha llevado alrededor de 4 o 5 meses, a 6 meses. Ya en los otros procesos prácticamente hemos tenido ya casi 1 año. Es una lástima porque imagínense un trabajador sin tener nada que ver, lo despiden. Quien sufre no solo es el trabajador o trabajadora, quien sufre es su familia, porque ya ese trabajador no puede llevar su salario para comprar el pan a la mesa, llevarle el pan a la mesa a sus hijos. Entonces nosotros le haríamos un llamado a este gobierno y a todas las instituciones del sector público, municipal, para que no hagan esto. Primero revisen la parte legal
y si no se puede hacer despedir injustamente a un trabajador, hay que respetarlo, hay que buscarle otras salidas, pero menos despedirlo. Ok, muy bien, tengo que hacer una pausa. Al regresar hablamos otros temas de la agenda sindical, escuchar a Roberto, a Paz sobre otros temas y también cuáles son las propuestas sobre temas sensibles. El tema de las pensiones es clave, ya se hizo una mención a la ley de la función pública y otros temas vinculados al salario mínimo particularmente y la economía. Regresamos en minutos. Muy bien, vamos a leer una serie de comentarios que han llegado a través de nuestras redes sociales, en Facebook, República SB, en Twitter, @República SB33. Ahí tenemos el primero. Los sindicatos jamás velan por la ciudadanía, solo piensan en sus propios objetivos, pisoteando la dignidad del pueblo trabajador. Ceci Barraza dice, ojalá se terminen los sindicatos, mucho abuso de lo laboral y no ayudan, solo piden dinero. Bueno, ese es uno de los comentarios. Juan Pablo Pérez. ¿Qué mensaje envía el Ejecutivo al haber designado a un sindicalista en el ministerio? Rafael Mengíbar. Los sindicatos también deben actualizar su real misión, que es la reivindicación laboral y despolitizarse, pues genera divisiones y contradicciones de la labor sindical. Flor María Umaña. Son ingratos, hay unas personas que han cobrado dinero por sueldos de gobierno, por sindicatos, por ser secretarios en algunas organizaciones. Es decir, mamando a tres tetas, como decimos los salvadoreños, según Flor de María. Óscar López, la contratación de personal en las instituciones gubernamentales siempre se ha realizado bajo un parámetro, entre comillas, de parentesco, amistad, dejando a un lado el currículum del candidato. Marta Vilés. Eso lo deben de denunciar cuando se están dando los hechos, pero todos callan. Y así el Estado lo han llenado de gente innecesaria, devengando salarios, sin tener las competencias para el cargo. Ya es tiempo que los sindicalistas asuman otros papeles en las instituciones. Rafael Hernández Cisneros, es bueno que el presidente Nayib Bukele luche contra el nepotismo fomentado por los gobiernos de Arena y el FMLN, pero él está cayendo en lo mismo, menciona el señor Hernández, en el caso del presidente de CIFCO, a su primo, la embajadora, la cuñada del secretario, a su tío Jorge Catán. Entonces, se pregunta el señor Rafael Hernández Cisneros. Bien, ahí tenemos entonces una serie de comentarios que nos han llegado, agradecidos con todas las personas que le llevan la pista, el seguimiento al programa de esta mañana y escuchar entonces la reacción, en este caso, de las expresiones sindicales. Roberto, y luego voy con Paz. Bueno, quizás con los temas sensibles del país, el tema de las pensiones, el tema del derecho al agua, el tema de no al IVA general, son temas que te velan por el pueblo y como sindicatos también estamos sumados a ese tipo de defensa del derecho para los más desprotegidos. En el caso de si recibimos sobresueldos, mire, si hay identificados sindicalistas que lo hacen, hay que sancionarlo porque esa no es la tarea de nosotros, o sea, no es el clientelismo político el que debe de prevalecer en lo que es la tarea sindical. Yo creo que es importante el poder definir, ¿verdad?, a qué sindicalista se refiere. Y nosotros, especialmente en lo que es el reclutamiento de recursos humanos, sí le pedimos al presidente de la República que le ordene a todos los titulares que él está nombrando que se reclute al recurso humano para atender de la mejor manera a nuestros clientes, o sea, al pueblo salvadoreño. En el Ministerio de Hacienda ha sido una lucha constante ahí para que alguien entre a trabajar. Primero pasa por un periodo de un año de becario, de ahí tiene que examinarse y ganar la plaza con más de 20 personas. No le decimos que no han abusado los políticos y que no hay unas 5 que 6 plazas, que en este momento las estamos identificando y estamos pidiendo definitivamente que las remuevan. En el Ministerio de Hacienda. Sí, correcto. Pero sí es importante que el presidente ordene que todo tiene que ser por medio de meritocracia, por medio de capacidad. Desde el artículo 18 en adelante está la forma en cómo deben de reclutar al recurso humano para atender y tener el mejor recurso humano y atender a nuestros contribuyentes y usuarios. Yo creo que eso sí es importante, el poder definir la posición desde el mundo sindical, de la refundación del sindicalismo. También es un tema que lo tenemos entre nosotros, porque recuérdese que en casa, en familia, hay que hablar de estas cosas, y la refundación del sindicalismo en este país, con autonomía, con la libertad para poder mantener una posición de clase,
es definitivamente necesaria. Roberto, hay un aspecto aquí antes de pasar con Paz muy puntual. ¿Qué significa para el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Hacienda que continúa Nelson Fuentes como ministro? Es decir, ¿para ustedes algo favorable? ¿Es algo desfavorable? ¿Qué significa en las relaciones, en este caso del sindicato, con el titular, las disposiciones, prerrogativas que tiene su sindicato? En todo el Ejecutivo, el presidente es la autoridad máxima. Ya lo dijo el compañero, se les ha dado el beneficio de la duda, pero también se les ha hecho firmar una renuncia, ¿verdad? Nosotros creemos que la evasión y la ilusión es importante combatirla. Nosotros esperamos que se nombre la CICIE para poder llevar algunos casos que tenemos como sindicato del Ministerio de Hacienda. La factura electrónica va a ayudar mucho, ¿verdad? A poder definir el combate acerca de la evasión y la ilusión, porque hay muchas empresas que no tienen sus máquinas registradoras actualizadas, ¿verdad? Y están evadiendo impuestos. Igual, ¿verdad? Y hay un par de expedientes que hay que revisarlo y lo tiene que hacer la CICIE. Entonces nosotros creemos que el hecho de haber dejado al licenciado Nelson Fuentes de ministro de Trabajo tiene mucho que ver con el programa, con la modernización del Estado, con la sistematización de los procesos, que la modernización no quiere decir privatización, no tiene que decir despido, sino que es el cómo hacer que el contribuyente se le facilite todas las gestiones que hagan en cada institución. Pero sí, nosotros definitivamente el titular de cada cartera de Estado va a recibir órdenes de Casa Presidencial. Eso lo dejamos claro. Le voy a explicar algo. El tiempo de arena, la partida secreta, ¿verdad? Después los gastos reservados, desde allá se ordenaba hacia dónde iban. Entonces el ministro de Hacienda va a recibir la orden de Casa Presidencial. Por lo tanto, independientemente del titular que esté en la cartera de Estado, los sindicatos de las diferentes instituciones debemos de velar porque nuestros contribuyentes reciban el mejor servicio, Okay. Bueno, entonces, ahora escuchándole, Paz, porque los comentarios son bastante críticos. Sí, la sí. postura que los ciudadanos tienen, en este caso no es una muestra representativa, pero es la apreciación de varias personas hacia los sindicalistas, que algunos han sido favorecidos con sobresueldos, que otros solo cuando aparecen en función de los intereses muy particulares aparecen a defender sus sindicatos, pero qué pasa con otras las expresiones laborales también, cómo construye una mejor imagen los sindicalistas y las distintas expresiones organizadas de los trabajadores ante la situación de los problemas de país. A ver, ahí yo respeto las opiniones antisindicales que se han dado. Hay que respetarlas aunque no las compartamos. En efecto, esto se hace quizás, Carlos, motivado por la actuación de algunos sindicalistas en este país, que han estado vinculados a los partidos en el gobierno y abandonaron la agenda de los trabajadores y se vio el sesgo. Sí. A lo mejor por eso está motivado. Pero que nosotros recibimos sobresueldos, hombre, yo quisiera que me dijera quién estará interesado en ofrecerme sobresueldos a mí, ¿para qué? Que los sindicatos no hacemos nada. Pues si es que esta persona que dice eso no está sindicalizada, no está con nosotros, no anda con nosotros en las calles. Yo les decía a unos compañeros la semana pasada, el año pasado, el 22 de junio, mientras muchos profesores estaban en el Decameron, en la playa, en los restaurantes de montaña, nosotros los sindicalistas andábamos en una marcha en el centro de San Salvador, fuimos a la Asamblea Legislativa, presentamos una pieza de correspondencia para lograr 2 derechos. Un año después tenemos esos 2 derechos conquistados. Hombre, entonces yo no comparto cuando alguien me dice que nosotros no hacemos nada. Yo creo que debería de ser, para ser más objetivos, deberían de ser francos, así, muy claros, quiénes son los sindicatos a quienes ellos dicen que no hacen nada. Y por otro lado tocaron el nepotismo. Sí. Pues si es que el nepotismo es un problema que traemos y que tiene raíces profundas. Y hoy hay que buscar eliminarlo. Si para eso hay que crear ley, hay que crear ley. Porque las leyes surgen cuando los fenómenos sociales lo requieren. En ese sentido, el nepotismo debe de acabarse, ya sea el nepotismo directo o cruzado, como se llame. Esto debemos de eliminarlo y ahora lo están poniendo, como decimos, a la luz de la gente para que la gente contribuya a esto. Este es un mal que debe erradicarse. Las personas deben de ocupar sus puestos, sus trabajos, de acuerdo al costo de oportunidad que tienen, Carlos. ¿Cómo es posible, cómo se explica usted que un bachiller general, mal bachiller,
porque nos consta a nosotros los profesores, mal bachiller general Sí. va a ganar en sus primeros 2 años o en su primer año de trabajo más que un maestro que tiene 34 años de trabajo. Esto no puede ser así, esto hay que eliminarlo. Entonces, las personas deben de tener un ingreso de acuerdo a las capacidades. Claro. Y por eso yo termino diciendo, a estos trabajadores que van a quitar de ahí, pues pónganlos, si hay necesidad de conservarles esas plazas, pónganlos a trabajar donde sean necesarios, donde ellos estén capacitados para hacerlo, y páguenle el costo de oportunidad que gana el común, hombre. Es que lo que de veras indigna a la gente es que una persona, solo por ser hijo de un funcionario público o de un prominente miembro de un partido político, se ubique en un costo de oportunidad por encima de todos. Eso no es correcto. Y termino pidiéndoles a los trabajadores, yo creo que estar organizado es imperativo. No busquen el sindicato solo cuando tienen el problema. Es que estar, organizado es la garantía de que no te van a atropellar en tus derechos. Me restan básicamente 5 minutos y en estos 5 minutos escuchar 2 minutos y medio la postura, en este caso de Marta, y cerraríamos con Luis. ¿En qué sentido, Marta? La agenda sindical en un nuevo gobierno da la oportunidad para incorporar nuevos temas o fortalecer nuevos temas. Desde su perspectiva, ¿cuáles son esos temas que deben ser parte de la agenda sindical? Bueno, evidentemente pensiones es uno y la ley de función pública es otro. ¿Ustedes consideran que estos dos son la clave para este nuevo gobierno, el trabajo con los sindicatos, o hay otros temas que son fundamentales que deben retomarse en agenda de negociación tripartita? Sí, principalmente esos 2 puntos. Ya se dijo el tema del Consejo Superior del Salario Mínimo, el Consejo Superior del Trabajo, sí, pero también hay que ver, nosotros los trabajadores organizados, también tenemos que ver el tema de la ley del agua, la privatización del agua, también el medio ambiente, tenemos que también ser cuidadosos de nuestro medio ambiente. Y obviamente, ¿verdad?, la estabilidad laboral, libertad sindical que ha sido golpeada. No debe de haber injerencia de ningún partido, ni mucho menos del gobierno en turno, en los temas internos de cada sindicato, de cada organización. Decimos esto porque hemos sufrido mucho atropello, mucho abuso. Entonces, eso sería como parte de algunos puntos, pero a mí me llama mucho la atención porque la población dice, los sindicalistas no hacemos nada, y quizás me voy a meter en esto, y es que a mí me parece que para tener buena salud, un buen servicio de salud, para que las escuelas sean eficientes, la población debe de organizarse en la colonia, en el municipio, en la ciudad, en los lugares de trabajo. Debemos de organizarnos y exigir al gobierno que realmente los fondos de impuestos que nosotros pagamos se conviertan en obra social. Y también debemos de estar velando porque no haya corrupción, que haya un buen manejo de esos fondos que son del pueblo. Entonces, no podemos estar nosotros congelados, con miedo, sin meternos, no podemos seguir siendo indiferentes. Todos los salvadoreños y las salvadoreñas debemos de organizarnos desde la casa para exigir un buen servicio. Una ley no va a mejorar esto, somos nosotros organizados que tenemos que exigir un buen servicio, que haya medicamentos, que hayan insumos en los centros escolares, reparación de centros escolares, material para el docente, que hayan médicos, que hayan enfermeras, etcétera. Entonces somos nosotros los que tenemos que exigir y hacer eso. Y obviamente esto generaría un mejor gobierno y quizás un mejor país, y le dejaríamos a nuestros hijos e hijas un mejor país, mejores condiciones de vida. Nada más. Muy bien, Marta. Entonces cerraríamos con la apreciación de Luis. ¿En qué sentido, Luis? ¿Cuáles son los temas claves para el sindicalismo en este nuevo gobierno? ¿Qué temas son claves de la negociación? ¿El tema de la ley de la función pública? Porque es un tema que va y que va a estar posicionado en la agenda legislativa, particularmente el tema del agua, también en discusión en la Asamblea Legislativa. Y otro de los aspectos es el salario mínimo, que eso tiene que ver con el Consejo en específico, pero aquí estamos hablando de una serie de intereses marcados de las expresiones laborales y sindicales sobre obtener un mejor salario. Sí, efectivamente, yo creo que los principales temas es este proyecto que para nosotros no es bueno porque violenta derechos laborales y sindicales y no es aceptable, es nefasto, es el proyecto de ley del servicio público,
que pues yo tengo fe que este nuevo gobierno no intente aprobarlo, y ya estamos viendo signos que son positivos cuando el ministro expresa de que va a sacar de ese proyecto de la Asamblea Legislativa. Yo decirle al ministro que esto lo debe hacer ya, ¿verdad? Inmediatamente. Sería quizás la primera acción que debería estar haciendo para que demuestre que de verdad vamos a comenzar con pie derecho. Saque inmediatamente ese proyecto que es nefasto de la Asamblea Legislativa. El otro tema significa, esta es la solución, la reforma de la ley del servicio civil. La propuesta de los trabajadores llama a eso, y le proponemos al gobierno que trabajemos y nos conformemos en un equipo permanente hasta dar una propuesta bien consolidada, porque desde aquí se puede combatir el nepotismo, desde aquí se puede combatir la corrupción. El tema, evidentemente, de las pensiones es otro tema fundamental, porque todos los diputados en la Asamblea Legislativa lo dieron un golpe fatal, un golpe de muerte, dejando una pensión tan injusta como la que aprobaron. Ese es otro tema. Efectivamente, dentro de los otros temas, el tema del agua. Yo no comparto también lo que leyeron de los mensajes, porque nosotros como sindicatos siempre hemos expresado y estamos a la par del pueblo defendiendo los derechos. El tema del agua es fundamental y no queremos que se privatice. El tema de la salud, importante, ¿verdad? Entonces, nosotros creo de que para nosotros otro tema fundamental con el Ministerio de Trabajo y el nuevo gobierno va a ser el respeto de la libertad sindical, que por eso hay muchas quejas en la OIT, que por eso hay un problema profundo. Nosotros hemos puesto ya 2 quejas contra la ley del servicio público allá en Ginebra y una cantidad de quejas por violación a la libertad sindical. Tenemos problemas en Santa Ana de cantidad de compañeros despedidos que tienen ya varios años de estar despedidos, y eso hay que resolverlo. Eso le pongo ese tema al nuevo gobierno, que lo resolvamos. Es imperativo resolver esa situación que nos está desgastando ahí en esa alcaldía. Tengo que cerrar, Luis, pero le consulto muy puntual porque solo tengo 30 segundos. Pero ¿qué pasa con el tema, el reto que tiene el nuevo gobierno sobre nepotismo? Es decir, para que no caigan los vicios de los gobiernos anteriores, para este nuevo gobierno. Aquí está la solución. La solución es la reforma a la ley de servicio civil. Ya tuvo varias reformas, pero esta es la solución. No se desgaste, señor presidente, no nos desgastemos los demás sectores. ¿Por qué venimos a hacerle caso a un Fondo Monetario Internacional, a un Banco Mundial que ha demostrado que en todos los países donde ha puesto este tipo de proyectos, lo que pasa son explosiones sociales y lo que pasa es más injusticia, tirar a la calle de miles y miles hasta millones de trabajadores a la calle? Eso no se va a solucionar. El nepotismo perfectamente lo podemos solucionar de esta ley, que sería lo más viable. Quiero darle las gracias por haberme acompañado. Luis, ha sido un gusto. Roberto, ha sido un gusto. Gracias por haber estado con nosotros. Marta Paz, gracias por habernos acompañado esta mañana. Y la invitación está hecha para que veamos la secuencia del trabajo del ministerio, acorde a esto, el Ministerio de Trabajo, la agenda sindical y cuáles son algunos proyectos y temas de necesidad nacional. Gracias por habernos acompañado. Tenga una buena semana. Nos encontramos mañana, 6:30.